Terminaron los partidos de cuartos de final de ida de la UEFA Champions League y sin duda hay muchísimo que analizar, muchísimo que revisar y veremos qué fue lo que nos dejó todos y cada uno de estos partidos de cuartos de final. Así que si les parece vamos a arrancar de una vez con esto que fue el Barcelona contra Atlético de Madrid, un partido que se jugó en el Camp Nou, siendo local el Barcelona, esto porque el Atlético de Madrid eliminó al Tottenham, estos que habían quedado dentro del top 8 y por lo tanto roban ese lugar y por eso el Atleti cerrará esta llave en casa de los del Cholo. Así que un partido, pues como ya teníamos tal vez presupuestado que podía ser, un Barcelona moviendo muy bien la pelota, distribuyendo muy bien el esférico, jugando muy ágilmente como ya nos tiene acostumbrados, mucha pared, mucho toquecito, pero el partido cambia a partir de algo que ya nos tiene también muy acostumbrados el Fútbol Club Barcelona, que es una expulsión, pero ahora no de Ronald Araujo, sino de Pau Cubarsí, que le ha estado aprendiendo cosas a Araujo al parecer. Una expulsión desafortunada de Cubarsí, me parece que le juega en contra su inexperiencia, es un joven con muchísimo talento, central del Barcelona y de la selección española, así que es un chavo que tiene muchísimo talento, sin embargo le termina por pesar esa inexperiencia, comete el error, le comete una pequeña zancadilla, saca de equilibrio por ahí a Julián Álvarez cuando ya se iba solo frente a Joan García y termina por cometerle la falta a Julián Álvarez y el árbitro no sé por qué, pero en primera instancia saca una tarjeta amarilla cuando claramente Julián ya se iba contra Joan García completamente solo, sin embargo le llaman correctamente del VAR y termina por cancelar la tarjeta amarilla y sacar la tarjeta roja como se supone que correspondería por ser el último hombre. Así que después de esa tarjeta roja, pues cobra obviamente el tiro libre el árbitro a favor de los del Cholo y tremendo golazo de tiro libre el que se ha marcado Julián La Araña Álvarez. Es un tremendo golazo el que se hace Julián Álvarez y no es un dato menor que ya le ha marcado gol de tiro libre a Real Madrid y ahora al Fútbol Club Barcelona en Champions League. Así que un tremendo jugadorazo que es La Araña Álvarez. Sabemos que había sido criticado por no tener el mejor de los rendimientos, no tener o tener una mala racha goleadora. Sin embargo, Julián es un jugador que ha ganado absolutamente todo, tiene muchísima experiencia y es un jugador que para nada le pesan este tipo de partidos. Así que termina el primer tiempo 1-0, favor los colchoneros con gol de Julián Álvarez al 45 y para el regreso de los jugadores en la segunda mitad, Hansi Flick decide hacer algunos cambios, saca por ahí a Rashford y saca también a Pedri, algo que nos extrañó a muchos. Ingresaron Ferran y Fermín y fueron cambios que le resultaron muy pero muy bien a Hansi Flick, dinamizaron muchísimo el juego del Barcelona nuevamente, incluso me atrevería a decir que no se notaba en absoluto la ausencia de un jugador más para el Barcelona. Sin embargo, no pudieron aprovechar y no pudieron concretar las ocasiones que tuvieron los del Fútbol Club Barcelona y terminan por recibir otro gol a la contra de la mano de Sorloth. Un gol clásico de Sorloth, clásico de 9 matón. Sorloth que maneja muy bien el uso de su cuerpo, es un completo monstruo, es un gigante de 1.92, 1.94, desplaza completamente al central y termina por definir completamente a placer y prácticamente en la cara de Joan García. Así que, pues, era ya el 2-0. Tienes un jugador menos. Se le ponía muy en contra, muy contracorriente el partido al Fútbol Club Barcelona. Sin embargo, no dejaron de intentarlo. Estaban en casa, sintieron el apoyo de su gente y de la mano de un jugador como Lamine Yamal. ¿Qué jugador es Lamine Yamal? Un jugador que le das la pelota e intenta el desborde, intenta el regate, intenta el pase, tiene gol. Es un jugador muy pero muy completo, además es muy joven y me parece que no hemos visto todo lo que puede demostrar Lamine Yamal. En este partido no se cansaron de surtirlo a patadas, propio de un jugador que gambetea tan bien y de un jugador que es tan rápido. Me parece que hace un buen partido Lamine, aunque desafortunadamente para los culés no marca ni asiste.
y veremos qué tanto puede pesarles este resultado y cómo pueden cerrar el partido en casa de los colchoneros. Destacar también la actuación del portero colchonero Muso, el cual se va del Camp Nou con 7 atajadas. Muso, que sin duda alguna firmó un gran partido, uno de los hombres del partido. Y pues eso, destacar que es impresionante cómo al Barça le puede pasar siempre esto de recibir una expulsión, recibir una tarjeta roja y encima de forma tan clara, de forma tan evidente y de formas que sin duda podían ser prescindibles o que podían haberlas evitado de una u otra forma, termina por cometerlas y eso me parece que es algo que hay que estudiar acá más que nada, entonces veremos cómo puede reponerse el Barcelona. Yo creo que esta llave todavía no está cerrada y me parece que el Barcelona tendrá mucho que hacer y tendrá mucho trabajo que preparar de cara al partido de vuelta. Así que ahora hablemos del PSG Liverpool, un partido sumamente disparejo, como yo pensé que iba a ser sinceramente, un partido donde solo se presentó un equipo que fueron los de Luis Enrique y que fácilmente, miren, escuchen, fácilmente si el PSG hubiera querido esto hubiera quedado 5-0. Es impresionante la falta de coordinación defensiva que tiene el Liverpool no conscientes y no obstantes con eso, la inoperatividad que tiene su ataque es impresionante y se juntaron dos factores muy importantes. La falta de idea que tiene este Liverpool al momento de atacar, los grandes centrales y la gran defensa que tiene este Paris Saint-Germain, junto con el estilo de juego ofensivo que tiene este Paris Saint-Germain y los centrales que simplemente no sé si se les haya olvidado cómo jugar al fútbol, se les olvidó cómo marcar, se les olvidó absolutamente todo, estuvieron completamente borrados del medio campo para arriba del Paris Saint-Germain, hicieron absolutamente lo que quisieron con ellos. Si no era Hakimi, era Nuno Méndez, si no era Vitinha, si no aparecía Joao Neves con un pase filtrado para Dembélé o aparecía Doué o aparecieron absolutamente todos en el Paris Saint-Germain. Lo del Liverpool es un completo desastre. Lo de Liverpool es un completo desastre y me parece impresionante cómo un jugador como Doué, que es un gran jugador, pero que lo están cubriendo entre 4 o 5 jugadores, les remata al arco y entra. Eso de verdad que no se puede comprender. Así que aparece Doué para marcar el primer gol al minuto 11. Lo marcaba Wirtz, lo marcaba Van Dijk y lo marcaba Gravenberch. Saca un tiro casi en el borde bueno, dentro del área, pero casi en el borde. Y termina por colarse la Mamardashvili de una manera, pero impresionante. Sinceramente no se entiende cómo es que un equipo como el Liverpool se puede comer un gol como ese. Y después un repaso absoluto de fútbol por parte de los de Luis Enrique, de verdad fueron una aplanadora y se perfilan muy seriamente como uno de los equipos más candidatos y más fuertes para llevarse esta UEFA Champions League y conseguir un bicampeonato. Tal vez antes venían agarrando fuerza, no venían tan consolidados los de Luis Enrique, sin embargo ahora y frente a un rival como lo es el Liverpool, que a pesar de no estar en un gran momento, siempre tienen esas individualidades y siempre tienen esas grandes figuras que pueden decantar los partidos. El día de hoy no ha sido así. El día de hoy se enfrentaron a una planadora parisina que de verdad quisiera yo ver quién los va a parar. 73% de posesión del esférico para los de Luis Enrique. 17 tiros, 13 tiros, algo así se aventaron. Una barbaridad absoluta. Y verás tú cómo puede hacer el Liverpool para remontar esto. Sinceramente yo no veo por dónde, aunque cierren en Anfield. Yo creo que veremos otro triunfo del Paris Saint-Germain en la vuelta y si no, pues algún empate o alguna derrota por la mínima. Me parece que el Paris Saint-Germain ya está en las semifinales de la UEFA Champions League y veremos pues quién es su rival. Y ahora vamos con el Madrid-Bayern, un partido que fue sumamente bueno, de los mejores partidos. Bueno, este es un clásico prácticamente dentro de lo que es el fútbol europeo, dentro de lo que es la máxima justa de clubes en Europa.
como lo es la UEFA Champions League. Así que un partido muy bueno, un partido que respondió a lo que se esperaba de él, y también me refiero a los planteamientos. Sabíamos que el Bayern de Múnich es un equipo sumamente ofensivo que se caracteriza por tener esa gran presión alta, y teníamos ciertas dudas si podía llegar a hacerlo en el Santiago Bernabéu, y así lo hizo. Realmente la presión que puede ejercer este Bayern München es sumamente de preocuparse. Son muy buenos y encima tienen ese medio campo tan pulido y tan bien trabajado con Pavlovic y con Joshua Kimmich. Y bueno, ya si nos ponemos a ver el ataque, Lucho Díaz por izquierda, Olise por derecha, en medio tenemos a Nabri de media punta y más adelante tenemos a Harry Kane. Sin duda es el mejor ataque en cuanto a estadísticas del mundo actualmente, me parece, y se enfrentaban al segundo mejor, que era el Real Madrid, con Mbappé, con Vini, con Bellingham, con Brahim, con demás jugadores que tiene el Real Madrid, que son sumamente buenos. Así que destacar que el Bayern München decidió ir y morirse con su idea completamente. Fueron y jugaron a la presión alta y provocaron muchos errores del Real Madrid, inclusive Thiago Pittarch, por ahí el joven canterano del Real Madrid, comete un error grave parecido al que había cometido contra el Manchester City. Sin embargo, solventan bien la falla y no termina pasando a mayores. El primer gol lo marca Lucho Díaz al minuto 41, cuando faltaban pocos minutos para que terminara el primer tiempo. Una jugada colectiva, termina por empujar el balón simplemente Luchito Díaz, que no tuvo un buen partido, a pesar de que pues tuvo el gol. Por ahí tuvo otras oportunidades en el segundo tiempo que no terminó por aprovechar, y veremos si no le pesan estas chances erradas en la vuelta. Fin del primer tiempo, salían los jugadores para el segundo tiempo y con un tremendo golazo de vestidor, Harry Kane marcaba el 2-0 con un disparo raso muy pero muy potente pegado al poste. Lunin, que no puede hacer nada, absolutamente nada. Es un gol sencillamente increíble, digno de la calidad que tiene Harry Kane, y se venían problemas para el Madrid porque ahora no se veía por dónde, sinceramente. La presión del Bayern era muy buena y a pesar de eso empezó a dejar muchos espacios por ahí, espacios que fueron aprovechados por Mbappé, por Vinicius, por Arda Güler, ya en el segundo tiempo por Bellingham, que lanzaron diagonales y lanzaron pases filtrados muy buenos y muy peligrosos. Incluso provocan un error de Upamecano. Es impresionante cómo Upamecano tiene temporadas completas excelentes y en los partidos donde más exigencias hay, termina por cometer el error. En esta ocasión, que agradezca a todos los santos a los que le tenga que agradecer, porque en este partido no terminó costándole un gol en contra a su equipo por error de Vini y un gran achique de Manuel Neuer, que tenemos que hablar de Manuel Neuer. Es impresionante cómo con 40 años es uno de los mejores jugadores, no solo de este partido, sino de la Champions, y es uno de los mejores arqueros del mundo con 40 años. Lo que hizo Manuel Neuer en este partido contra Real Madrid fue sencillamente impresionante. Se las tiraban rasas potentes, metía por ahí el manotazo por arriba. Impresionante Manuel Neuer, sencillamente, y es la prueba viviente de que con dedicación, disciplina y amor al deporte puedes hacer lo que te guste por todo el tiempo que quieras. El nivel de Manuel Neuer es sencillamente impresionante y fue un completo muro Manuel Neuer en este partido. Después llega el gol de Kylian Mbappé al 74, por ahí gran asistencia de Trent, un Trent que se había visto muy tibio en los partidos previos a un Trent que parecía que le circulaba a Tole, me atrevería a decir. Sin embargo, en este partido termina por jugar bastante bien, me parece. Tuvo muchos pases, por ahí cometió un error también en la saga defensiva, y podríamos eh, otorgarle cierta responsabilidad en el gol de Luis Díaz. Sin embargo, me gustó el partido de Trent, me gusta lo que ha estado trabajando. Me parece que le fue mejor que a Carreras, que Olise sencillamente hizo lo que quiso con Álvaro Carreras. Y para mí, Edouard Mendy, esperemos que llegue completamente recuperado para el partido de vuelta, porque si no, que Dios nos agarre confesados.
Este fue el Real Madrid-Bayern Múnich, el Arsenal-Sporting, un Arsenal que partía como muy favorito, sinceramente, por todo el plantel que tiene a pesar de las bajas. Sin embargo, un Sporting que me sorprendió para bien, sobre todo Maxi Araujo, cantera del Puebla. Bueno, es uruguayo, pero tuvo paso por el Puebla de México y por Toluca, me parece. Así que Maxi Araujo, un jugador que conocemos sumamente bien en México, y qué buen partido le hizo al Arsenal. Por ahí al minuto 5 tuvo un travesaño que hizo temblar a David Raya, y el Sporting lo intentó. Me gustó mucho el partido del Sporting, fue un partido sumamente digno. Muchos intentos, muchas ocasiones, sin embargo entre David Raya y la defensa tuvieron un partido redondo, un partido bueno, y me parece que Arteta tiró a esto, tiró a por ahí a salir tablas, y en el Emirates vemos cómo sacamos la chamba. Eh, Al 63 marca gol Martín Zubimendi, que termina siendo anulado por un fuera de lugar de Víctor Gyökeres, que es exjugador de Sporting. Eh, y me gustó el partido del Sporting. Termina ganando el Arsenal por ahí con un gol de Havertz al minuto 90. Ya cuando se iba a terminar el partido, fue un tanto desafortunado para todo el trabajo que había hecho de forma correcta el Sporting de Lisboa. Sin embargo, así es el fútbol, no es de merecer. El Arsenal termina por imponerse 1-0 en la casa del Sporting. Y en la vuelta pues se perfila todo sinceramente para que pues pueda avanzar el Arsenal a una nueva semifinal de Champions, y veremos si no termina por pecharle entre tantos partidos que tiene por Premier y estos de Champions, que serán sumamente importantes y que sin duda alguna para el Arsenal significarán una final cada uno de estos partidos. Bueno, el que gane del Arsenal y Sporting, que en este caso para mí sería Arsenal, se enfrentaría hasta ahora al Atlético de Madrid. Hasta ahora el Bayern Múnich pinta como bastante favorito a mi parecer para llevarse esa llave y enfrentarse a el Paris Saint-Germain. En las llaves quedarían PSG contra Bayern Múnich y Atlético de Madrid contra Arsenal. Yo no sé quién de estos dos equipos sea más pecho frío, así que pierdan los dos, seguramente van a perder los dos, y veremos qué nos termina por decantar los cuartos de final de vuelta de esta UEFA Champions League. Así que comenten si creen que va a haber alguna sorpresa, ganó el equipo que tú esperabas que fuera a ganar, cuáles llaves les gustarían que fueran las que se jugaran en semifinales, y sobre todo a quién ven como posible campeón de esta UEFA Champions League. Yo soy Alexi Benítez, los agradezco que hayan visto este video, que tengan un bonito día, los veo luego.